esta carta es quizás la más sistemática, la mejor armada. Pablo la escribe con detalle y es una carta que hay que leerla. ¿Cuántos están conmigo? Hay que estudiarla y cada vez que la lees y la lees con detenimiento, cada vez te habla esta carta. Es una carta del Nuevo Testamento, quizás una de las más importantes en cuanto a la lectura. Nosotros tenemos que considerar todos los temas de esta carta, de los romanos. Juan Crisóstomo, que era un gran predicador, le llamaban boca de oro a Crisóstomo, del siglo IV, 300 y pico. ¿Hay algún boca de oro por acá? ¿A quién se le dice boca de oro? Eso que cuando te dicen algo, ¿verdad? Son tajantes, ¿verdad? Esos piquitos de oro, ¿verdad? Te dicen, tienen una boca que, ¿verdad? Tajantes hablan, ¿eh? Bueno, Crisóstomo era de estos y que cuando predicaba sin pelos en la lengua. Se ganó varios enemigos porque él fue uno de los obispos en Constantinopla, ¿sí? Actual Estambul, ¿sí? Pero en aquel tiempo era cristiana. Y como predicaba tan fuerte, a los importantes no le gustó. Y lo quisieron correr, dijeron no, porque nos atacaba la economía, nos atacaba un montón de cosas de Crisóstomo. Y bueno, pero ¿saben cuántas veces Crisóstomo leía el libro a los romanos? Escuchen, esto me incluyo yo, me da vergüenza cuando lo digo, 4 veces a la semana. 4 veces a la semana leía el libro a los romanos. No wonder predicaba bien este hombre, era bueno. Libro a los romanos muy importante. Es muy, muy importante. Lutero, el reformador del siglo XVI, la iglesia nuestra cristiana viene de esta reforma del siglo XVI, si no hoy seríamos todos católicos romanos, pero esta reforma nos permitió tener una expresión de la fe diferente y Martín Lutero fue uno de los que empezó con esto, con la reforma en Alemania, y él dijo, la carta a los romanos es el evangelio más puro. Así que es una carta evidentemente muy, muy, muy importante. Fue escrita en el año 56 por el apóstol Pablo y la introducción comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. El verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo se presenta en su carta como un siervo. Estoy para servir. Fíjense qué lindo cómo empieza la carta. La palabra siervo ahí está traducida diferente, pero es doulos en griego, y es Pablo esclavo. Pablo esclavo de Jesucristo. Imagínense que un predicador venga y les diga, soy un esclavo de Cristo. No es una gran carta de presentación, ¿no? En una tarjeta uno pone todos sus títulos, es lo que me enseñaron a mí que hay que hacer. Pero voy a sacar una tarjeta que diga Gabriel Raimondo, esclavo de Jesucristo. Porque esa es la presentación que usaba el apóstol Pablo y es quizás la presentación más digna de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Somos esclavos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, del temor, y ahora somos esclavos de aquel que compró nuestra libertad, Jesucristo. Él te hizo libre, amén. Y esta carta se divide en 4 secciones mayores. La primera parte es del capítulo 1 al 3, que habla, la primera parte es el prólogo, que lo vamos a ver hoy, pero habla de la condenación. La segunda parte habla de la salvación, del 4 al 11, capítulos 4 al 11. Y del 12 al 16 la vida práctica, la aplicación. Así que la carta a los romanos te va a bendecir mucho. ¿Estás listos? ¿Cinturones puestos? ¿Todo bien? Vamos entonces a leer la primera parte. Y no vamos a considerar toda la carta, sino solamente partes. Nos tomaría mucho tiempo. Los grandes textos de Romanos. Y dice Romanos 16, 17, en la palabra de Dios, les leo de la Reina Valera. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos pueden leer conmigo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dale un aplauso a Dios, esta palabra es impresionante. Esta es la tesis central del libro de Romanos. Pablo escribe el prólogo en los primeros 17 versículos y después arranca con la condenación. Todos están bajo pecado. Eso es lo que abarca el resto de los siguientes 2 capítulos. Pero arranca diciendo lo que él va a desarrollar después en la carta a los romanos, que es esta tesis central. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y también al griego. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos 2 versículos los tienes que tener en mente mientras lees toda la carta de los romanos, porque es lo que gobierna el pensamiento de Pablo en estos 16 capítulos, ¿sí? Que el justo vive por la fe, que la justicia de Dios se revela por fe, que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para entretenimiento de los cristianos? No, para salvación, para que aquel que cree sea salvo. Entonces este es lo que Pablo quiere poner de entrada. Él dice, vamos a poner esto ya, el fundamento de lo que va a tratarse esta carta. Esta carta se trata del poder de Dios que hay en el evangelio y esa justicia de Dios se revela por fe, por fe. Ese texto, de hecho, está en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Es un texto de Habacuc. Pero acá Romanos nos da esta primera nota, ¿sí? Esta primera, la tesis central de la carta a los romanos. Y hoy te voy a compartir estos 2 versículos en 4 puntos. 4 puntos en estos 2 versículos. Y les pido atención porque, miren, en estos sermones estamos hablando de temas bíblicos importantes, en seminario diríamos temas teológicos, ¿sí? Pero son temas que competen a tu fe, temas que habla mucho a tu vida personal, a tu relación con Dios, a lo que hizo Cristo por tu vida. Y si no tenemos claro esto, andamos medio errantes. Y si tenemos claro esto, vamos a andar bien enfocados en lo que Dios hizo. Amén. Así que yo te pido mucha atención, porque estos temas son temas que están cargados teológicamente o bíblicamente. Cuando uno lo lee a Pablo en los Romanos, a veces parece que se enrosca, va, viene, ¿verdad? Si Pablo te agarra medio dormido, te va a costar la carta a los Romanos, ¿sí? Porque Pablo se mete profundo. Y la carta a los Romanos es una carta profunda, que va a tocar las raíces de tu fe y las va a nutrir. Esas raíces que tienes en Cristo la van a nutrir. Tu fe necesita de este agua del Espíritu, para que crezca el árbol ese que hay en tu vida y des mucho fruto. Amén. Así que vamos a ir a 4 partes de estos 2 versículos. Primero, actitud. Diga conmigo, sin vergüenza. Mejor dicho, decirle al que está al lado, tienes que ser un poquito más sinvergüenza, dile así, pero en el buen sentido, no sinvergüenza como eras antes, porque algunos eran sinvergüenza, pero en el mal sentido. Sinvergüenza. Sin coma vergüenza. ¿Pero lo podemos poner juntos? ¿Funciona? ¿No? Etimológicamente no. Y el espaciador ahí la barra de espacio se quedó, pero sin vergüenza. Tienes que ser una persona sin vergüenza. ¿Está bien? Ustedes lo separan en su mente. ¿Está bien? Sin vergüenza. Porque no me avergüenzo, decía Pablo. No me avergüenzo del evangelio. El primer punto que Pablo da acá es que no hay que tener vergüenza. Miren, la vergüenza es uno de esos sentimientos que a veces como cristianos nos dominan. La vergüenza es uno de esos sentimientos, una de esas actitudes que nos traba mucho el poder de Dios, que lo vamos a considerar un poquito más adelante. La vergüenza limita el poder de Dios que hay en tu vida. Aquí yo soy vergonzoso. Algunos quieren decir, no me gusta mostrarme, no me gusta. Pero tienes que ser un poquito más sin/vergüenza.
Tienes que dejar un poquito la vergüenza, porque miren, a veces lo ponemos bajo un manto de humildad, y hay falsa humildad a veces. Yo no quiero llamar la atención. Y a veces eso limita el poder de Dios. Porque Dios te dio poder, y ahora lo vamos a ver. Y para que ese poder se active, tienes que ser un sin vergüenza. Tienes que dejar la vergüenza de lado. Tienes que ser alguien un poco más aventado. Alguien que sea un poco más mandado. Hay veces que hay puestos de trabajo que hay gente que lo consigue porque son aventados. Hay gente que consigue negocios porque se avientan. Yo a veces miro currículum, resumes, ¿sí? De gente que aplica y digo, pero esto lo hizo por la mitad. Yo conozco algunos, ¿verdad? Cuando aplican para algunos lugares para enseñar y qué sé yo. Pero la persona se ve, en los resúmenes tú tienes que poner que eres casi, después de Jesús, vienes tú, ¿verdad? Más o menos. Entonces, es un poquito tricky los resúmenes, ¿no? Para impresionar al que está ahí, al que te va a contratar. Y hay gente que se pone cada cosa, pero ellos creen realmente que tienen todo ese potencial ahí. Y a veces lo ponen de cierta forma, sin mentir, pero exponen lo mejor de ellos. Y no tienen vergüenza. Y consiguen el puesto. Y el otro que puso, no, ¿para qué poner? Nomás pongo soy bueno. Y tapan todo ese potencial que tienen o esa experiencia que tuvieron por creer que si la ponen son muy fantochones o se las creen demasiado. Y el que lo mira no va a ver el potencial que tú tienes, la experiencia que tú tienes. Porque el que mira quiere que seas bastante sin vergüenza. Quieres que muestres lo que tú eres, muestres lo que tú tienes. Hermanos y hermanas y amigos y demás, tenemos que empezar a mostrarle al mundo lo que somos y lo que tenemos. Si no, el mundo nunca se va a enterar. ¿Y estos quiénes son? ¿Y estos qué traen? ¿Y por qué hablan? ¿Y qué traerán? Pues dicen que son cristianos, pero andan así, se cubren. Nada, así nadie se entera. Hay que ser un poco más outgoing, ¿es? Así dicen ustedes los americanos, ¿cómo es outgoing? Hay que ser un poquito más abierto, hay que mostrar lo que tienes adentro tuyo. No tengas vergüenza. Hay veces que tenemos vergüenza de que a la gente le pueda generar algún tipo de inconvenientes. Y si los molesto, la vergüenza está definida así: sentimiento de incomodidad por temor, o sea, yo me siento incómodo porque tengo miedo a hacer el ridículo ante alguien. O tengo miedo de molestar a alguien. Esa es la persona vergonzosa. No, por la duda no te digo nada, a ver si te molesto. No sé que te inquiete. Hermano, inquieten a todo el mundo, hermanos. Ustedes inquieten, molesten. Mire, yo vi en gente que por ser insistentes, mi esposa, la pastora, ella se ganó la familia por hablarles del evangelio todo el tiempo. ¿Sí? No, ¿y qué pasa si mi mamá me... ¿Qué le hace? ¿Qué importa? Tú háblale. No, es que si me deja... No, tú háblale el evangelio. No tienes que tener vergüenza. Y si le hablo al vecino, pero sí, háblale, golpeale la puerta. Si no se la golpeas tú, se la va a golpear un testigo de Jehová. Ponle la firma. Esos son sinvergüenza. Esos no tienen vergüenza y están parados. No les tiembla nada. Sí, golpean. Y si no le abres, te golpean de vuelta. Y de golpe a veces abre la puerta y se le va el golpe, ¿verdad? Te dan una... Ellos no tienen vergüenza. Yo me pregunto por qué un espíritu de vergüenza nos ha tomado. Get rid of la vergüenza. ¿Sí? Shame, ¿verdad? Ando fallando con mi inglés hoy. Casi digo otra cosa. No tengas vergüenza. No tienes por qué tener vergüenza. Tú cargas algo muy importante. Ponlo en tu resumen.
en su CV, muéstraselos a todos. Somos cartas vivientes al mundo. Si se incomodan, no importa. Bendita incomodidad que le generas a la gente. Molesta, háblales del Evangelio. Siempre el Evangelio va a generar incomodidad. Pero cuando se dan cuenta y se les revela a Cristo, te van a agradecer de por vida. A mí, el dueño de la zapatería me ponía la radio evangélica. A todo bien fuerte cuando yo atendía a mis clientes. Y yo le decía, señora, ¿qué zapato usted quiere? ¿Con taco alto o taco bajo? Taquito, medio taco. Porque las señoras te complican la vida. Cuando nunca fueron a comprar zapatos con una hermana, no es una buena experiencia para los hombres, ¿sí? Porque al pobre zapatero, zapateras le hacen sacar todas las zapaterías, después dicen, no estoy segura, vuelvo después. Yo era zapatero y yo la seguía hasta la calle con los zapatos, lléveselo. Se lo ponía adentro, lléveselo. Porque te tenían, no te compraban nada. Bueno, imagínese una hora con esa señora ahí, yo queriendo venderle un zapato. Y la señora indecisa y encima el pastor evangélico gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y hablaba en lengua encima. Y yo no sabía dónde, rojo, atendía, sudaba. Y estaba flaco en ese tiempo, no sudaba porque estoy... Y yo me ponía incómodo, muy incómodo. Cuando se iba el dueño le bajaba la radio, se la cambiaba, él volvía y la volvía a subir. Y me sonreía. Atiende a la próxima clienta. Y me venían todas clientas de 1 hora que se comían todo el sermón del pastor. Y me ganó. Me insistió tanto que me ganó. Yo dije, voy a hacer lo que me pida. Voy a ir a la iglesia, voy a tomar aceite hirviendo, lo que me diga. Lo que me diga con tal de que me apague esa radio. Yo estaba... pero me incomodó tanto que cuando fui a la iglesia Dios me tocó. Y me transformó. Y ahora les estoy predicando a ustedes. ¿Quién sabe lo que estaría haciendo yo si ese hombre no me hubiese incomodado? Si no hubiese sido un sin vergüenza. A mí me ganó un sin vergüenza. Y lo más probable que a ustedes también. Y si no los ganó, oraban por ustedes. Oraban sin vergüenza. Señor, tócalo, cámbialo, haz algo. Y cuando más se apartaba ya la oración empezaba a cambiar. Señor, llévalo a una encrucijada, ponlo entre la espada y la pared. Genérale problemas, ¿verdad? Algunos hasta oran así. Pero que se dé cuenta que tú eres el Salvador. Y después los tienes en la iglesia, adorando a Jesús. Dígame si no vale la pena ser un sin vergüenza. Decirle al que está al lado, eres un sin vergüenza ahora. Deja la vergüenza de lado. No vas a pasar el ridículo porque tienes poder de Dios. En las escuelas hay que predicar de Cristo, los teenagers. Hay que buscar la manera de hablar de Jesús de una u otra forma. Perdón, la gente necesita conocer a Cristo. Tenemos que hablar más de Jesús a la gente en las escuelas. Si alguien necesita oración, I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. Tell me your name. Tell me your prayer request. ¿Cómo puedo orar por ti? Y te lo llevas a casa y le dices, cuando Dios te haga el milagro, me cuentas. Y eso es lo que queremos comenzar a ver y motivarlos a ustedes. Oren, hablen de Jesús sin ninguna vergüenza. Pregúntenle a la gente, ¿necesitas un milagro? Voy a orar para que Dios suelte algo. Porque tú cargas algo que no lo carga nadie. Solo aquellos que están en Cristo cargan eso que tú tienes. Aprovéchalo, úsalo para la gloria de Dios. Y lo más importante, para la salvación de la gente. Dios te quiere usar con milagros, con poder, con prodigios, con maravillas. Falta que seas un poquito más. No, y si le oro y se enferma más. No, sin vergüenza. Orale. Ponele, decí, voy a orar. Y Dios te va a sanar y a la semana viene peor. Vamos a orar de vuelta en el nombre. Hay que ser un poquito más. Dios lo puede hacer.
Y cuando se sana, se convierte a Cristo, él o ella y toda su casa. Y sacaste del infierno una familia entera. Porque tú tienes el cielo asegurado. Si no te pegas una desviada de novela, ¿no? Pero aquel no. El vecino no. Por eso hay que perder un poquito la vergüenza. Por eso vamos al parque como iglesia, por lo menos tenemos una actividad para hacerlo. Por eso queremos hacer misiones. Pero el campo misionero más importante lo tienes en tu casa y en tu barrio. Hay que ganar gente. Algunos viven en unos edificios de 120 unidades. Tienes una iglesia grandísima ahí adentro. Sin vergüenza, esa es la actitud que Dios quiere. Punto. En Lucas dice lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Imagínate si no fuiste sin vergüenza acá en la tierra y hablaste de Jesús. Cuando llegue allá, Jesús te va a decir: no quiero hablar de ti. La verdad, no tengo ganas de hablar de ti. Pero Señor, si yo iba a la iglesia, si yo ahí estaba, vos te decías un par de veces, pero ahí estaba yo, Señor. Pero cuando tenías que hablar de Jesús, te daba vergüenza, te daba cosa, no sea que le incomodes. Entonces Jesús ahora va a decir: me estás incomodando, ¿qué quieres que te deja pasar el cielo? Me andas generando incomodidad. Te voy a dar la corona. No, es medio incómodo. Mejor se la doy a aquel que fue un poquito más. Habló de mí sin problema. Que Jesús no nos trate así, ¿no? Que Jesús vea en nosotros un deseo de hablar de Él, como Él tiene deseo de hablar de nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Él intercede por nosotros? Nosotros hacemos intercesión, pero Él ante el Padre, día y noche, está orando por ti, por nombre. Y dice: Señor, Padre, bendice a Juan, a Edgar, a mis hermanos Colindres, a Janet, a Ana, a Zulia, bendice a los Rangel, a los Ayala, bendice a mis hermanos, y Eleonora, Roberto, Janet, ya todos, los menciona a todos. Y los menciona por nombre. Miren, yo no puedo mencionar ni la congregación por nombre, pero Jesús va uno por uno. Y no se le escapa a nadie. Y no tiene vergüenza. Y hay veces que tú haces algunas que es como para que se avergüence el Señor, y el Señor todavía dice: Señor, Dios, lo perdono. ¿Sí? Yo lo perdono. Y Él habla de ti. Aunque a veces no das tanto orgullo, Él todavía le da ganas de hablar de ti. Y dice: esta persona es una bendición. Señor, líbralo. Intercede el Señor por nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Hay que ser un poco más sin vergüenza. Punto 2, el Evangelio. No me avergüenzo del... Digan conmigo Evangelio. Evangelio significa el buen mensaje. Buen mensaje. Hoy estamos en una cultura de... ¿Cuántos mandan mensajes? ¿Textos? ¿Facebook? ¿Twitter? O sea, Twitter. Pero no todos son buenos mensajes. Es más, hay muy pocos buenos mensajes. No hablamos de buen mensaje. Estamos en una cultura de... Esta es la cultura de los mensajes, pero paradójicamente el buen mensaje no lo decimos. Tenemos todos los medios, pero no sale el buen mensaje. Y algunos mejor ni leer lo que ponen, ¿no? Qué día terrible. ¿Sí? Me visitó tu hermano, qué mala onda. Ponen todo eso en el Facebook, ¿verdad? Entonces te enteras de todo, es un problema. A veces mejor ni verlo el Facebook. Y esto es curioso porque las redes sociales están generando un efecto contrario del que se quería. Mucha gente ya no quiere ni entrar. Porque hay mucha gente que la usa para chismear, para ver qué hace el otro, para todas esas cosas, y no la usan para transmitir algo bueno.
pero nosotros tenemos el buen mensaje, que es el Evangelio de salvación. Miren lo que dice 1 Corintios 18, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23, la segunda parte dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y este es el mensaje que damos. El mensaje que para muchos es locura, para el cristiano, cuando lo transmite, es poder de Dios. Es el mensaje de la cruz. Tenemos que hablar un poco más de la cruz de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que genera poder. Ese es el mensaje que cambia vidas. Cuando decimos que Jesús en la cruz perdonó a la humanidad de sus pecados, que Jesús en la cruz te da nuevas oportunidades, si lo quieres poner en un lenguaje más actual, Jesús te da nuevas oportunidades, Jesús te puede liberar, te puede cambiar, te puede transformar por lo que Él hizo en la cruz. ¿Es un buen mensaje o no? Es el mensaje que tenemos que hablar, no de tantas tonterías. Hay que hablar de la cruz de Cristo. Hay que hablar de lo que hizo Jesucristo en la cruz, porque ahí cambió la historia de la humanidad. Estamos 2000 y pico de años después de Cristo. La historia cambió. Millones y millones de vidas cambiaron. Nosotros hemos cambiado por esa cruz, por quien estuvo colgado en la cruz. Y la gente puede seguir cambiando, porque hay poder de Dios ahí. Y ese es el buen mensaje. Por eso Pablo decía, miren, yo no me entretengo con palabras así muy bonitas, tratando de hacerle chistes a la gente. Lo que me propongo es hablar de Cristo y Cristo crucificado. Ese es el mensaje, porque ahí es donde vienen los cambios. Jesús en la cruz dijo, consumado es, hecho está. Y en ese hecho está hecho tu milagro, está hecha tu sanidad, tu bendición, todo está en la cruz. En la cruz. Ahora, la cruz parece locura, uno dice, en un elemento de tortura, pero ahí es donde Jesús, el Dios hecho hombre, nos trajo salvación. Y de eso tenemos que hablar. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Están listos para aprender una palabra? Diga conmigo, evangelio. En vez de va, evangelio. Esa es una palabra en griego que se traduce como promesa o recompensa. Evangelio. Ahora, el evangelio, en la cultura griega, era un mensaje que se llevaba y el mensajero recibía a cambio una recompensa. El evangelio, el buen mensaje, te trae una recompensa. Cuando tú das el buen mensaje, eres recompensado. Cuando das el buen mensaje, te viene de rebote a ti otro buen mensaje. O sea que no solo tú das, sino que tú también recibes. Así funciona. Cuando das un mensaje, recibes a cambio otro buen mensaje. Es como que el Señor dice, este dio un mensaje, ahora yo lo voy a bendecir con otro mensaje, una promesa, una palabra. Le voy a decir que estoy con él, con ella, que voy a hacer algo. Cuando tú te encargas de dar el mensaje, Dios te da un buen mensaje a ti. Tú predica de él y él te va a hablar a ti y te va a bendecir a ti. Amén. Tú predica de él y él te va a soltar palabras sobre tu vida. Mientras tú estás hablándole a otro de Jesús, Jesús está hablándote a ti. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Te das cuenta cómo funciona? Mira, tú recibes más cuando tú das más. Habla de Jesús y Jesús va a empezar a hablar sobre tu vida. Cállate y Jesús va a decir, ajá, ok, que espere. Qué feo, ¿no? Que espere hasta que se le vaya la vergüenza. A alguno la vergüenza le dura, sí. ¿Ah? Y Jesús a veces dice, no vamos a hablarle porque si no este se me duerme. Entonces te habla igual, aunque tú a veces no hables, porque Él es fiel. Pero cuando tú sueltas palabra a otro, Jesús te está soltando palabras sobre tu vida. Tú no lo ves, pero así opera en lo espiritual. Tú le hablas a otro, ¿sabes qué?
te voy a hablar de Jesús, te quiero invitar a la iglesia, quiero que oren por tu vida, Dios puede hacer algo. Sea una persona que no conoce a Jesús, pero puede ser una persona apartada o como sea, y tú estás hablando a esa gente. Y mientras le hablas, de ahora en más, figúrate esto, que Dios te está soltando palabras sobre tu vida. Por eso la Biblia dice que uno tiene que ocuparse del reino de Dios y las demás cosas te son añadidas. Cuando uno da de Jesús, uno empieza a recibir en ese mismo momento las bendiciones sobre tu vida. ¿Lo crees? Dile, Señor, gracias por el evangelio. Dí conmigo, gracias por el evangelio. Primera de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas, fíjense qué lindo texto este, nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, dice luego que salgan de la corrupción del mundo y demás ahí, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dios nos dio, ¿qué tipo de promesas? Unas más o menos. No, preciosas y magníficas. ¡Wow! Dios te dio preciosas y magníficas o grandísimas promesas para que puedas participar de estas bendiciones del cielo. Amén. Para que puedas participar de lo que Dios es. ¿Cuántos saben que Dios vive en plena bendición? ¿Cuántos saben que Dios Él vive en gloria? Él vive en continua victoria. Bueno, con estas promesas tú participas de esa victoria constante que hay en Cristo Jesús. Pero estas promesas dependen de que tú sueltes el buen mensaje. El buen mensaje. Hay que soltar el buen mensaje. Miren algunas promesas, que es la recompensa, el evangelio. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Jeremías 29:11, anótesela por ahí. Dígale a alguien que está ahí cerquita, mire, esta es una promesa para tu vida, dile. Él te librará del lazo del cazador. Vamos, dígale, vamos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ya que no soy yo, se los digo. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Estas promesas están para nosotros. Pero Dios las empieza a activar cuando nosotros hablamos el buen mensaje. Cuando hablamos de Jesús, el Señor empieza a hablar sobre nosotros. Cuando nosotros nos guardamos esto, de alguna manera le tapamos la boca a Dios y estas promesas no se activan sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante ir y predicar el evangelio. Por eso Jesús lo puso como un mandato, no como una opción. Por eso esta es la actividad que toda la iglesia tiene que hacer, no algunos contados. Por eso esto sale de las paredes de la iglesia y va al mundo, donde está la mayor iglesia. Ahí es donde tenemos que ir, a llevar este buen mensaje. Esto trasciende el santuario, el templo, y así lo programó Dios. Hay que llevar esa buena noticia. Ir y predicar el evangelio es un mandato, porque de esa manera cuando vamos soltando, también hay una promesa. Cuando predicamos, cuando hacemos discípulos, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas promesas se sueltan. Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? Miren, sin temor del mal. Proverbios 1:33. Isaías 40:29-31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos le faltan fuerzas? Ahí hay promesas. Ahí hay promesas.
A veces tenemos que nosotros hablar de Dios más. Y te vas a dar cuenta de algo. Cuando le hablas a alguien de Dios y hablas de lo que hizo Cristo en la cruz, tu vida va a ser renovada. Cuando tú das el mensaje, cuando oras por alguien, por una de esas cosas, el más bendecido eres tú. Te vas a tu casa y dices, wow, ¿cómo me siento? ¡Qué bendición! ¿Qué pasó? Es que Dios estaba bendiciéndote a ti mientras tú hablabas del Evangelio. Porque el Evangelio se estaba cumpliendo sobre tu Evangelio. El Evangelio, las promesas se cumplían sobre tu Evangelio, sobre tu mensaje, sobre tus palabras. Entonces cuando llegas como que Dios te tiró el cielo en la cabeza. Y dices, wow, los mejores momentos que nosotros hemos tenido con mi esposa, yo conocí, miren, les tengo que contar algo. Yo conocí a mi esposa, ¿cómo se lo pongo? A ver. El Evangelio, una gran recompensa me vino cuando yo predicaba el Evangelio. Yo la conocí a mi esposa evangelizando. Y queríamos ir juntos a evangelizar. Esas cosas no se hacen. Sí, íbamos juntos. Y ella decía, wow, ¿cómo evangeliza este hermano? Gloria a Dios. Yo estaba contento. Y después hablaba ella, porque mientras uno hablaba, el otro oraba. Era un teamwork. Entonces yo le hablaba, íbamos a las calles, a las discotecas, no entrábamos a bailar, o sea, a las puertas de las discotecas. No estábamos, Jesús te bendiga, ¿sí? No hacíamos nada de eso, ¿no? Hablamos bien, ¿no? Pero hemos visto gente ser libre en la fila de entrada de una discoteca, porque Dios ama al perdido. Mire, cuando un cristiano le pide algo, Dios a veces lo trata, pero cuando hay una petición sobre una persona que no conoce a Cristo, o una persona apartada, Dios responde rapidísimo, porque quiere mostrar su gloria y quiere que la gente lo conozca. Y nosotros estábamos ahí en la fila y hablábamos de Cristo y gente se convertía. Y veníamos con gente a la iglesia y muchos de esa gente era transformada. Y después estaban en la iglesia levantando las manos. Y mientras predicaba yo, no me di cuenta que Dios me estaba cumpliendo. Y me cumplió una de las promesas de la Biblia. Una de las primeras promesas de la Biblia. Quizás es la segunda. No, es la primera. Está combinada con otra. Te daré ayuda y una doña. ¿No? ¿Dice así? Una ayuda y una doña. Entonces me dio las dos cosas, me ayudó con mi doña. Entonces él me cumplió una promesa. Mientras yo hablaba de Cristo a la gente, Dios te va cumpliendo promesas. Por eso es bueno hablar de Jesús. ¿Cuántos quieren hablar de Jesús? Y si estás cansado, Dios te va a renovar. Tercer punto, dunamis. Dunamis es la palabra para poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Esta palabra se ha hablado mucho, es la palabra que se usó más adelante en la historia para denominar la dinamita, si es poder explosivo, poder expansivo, poder en acción. Entonces el Evangelio es poder de Dios en acción, poder explosivo. Hay que predicar el Evangelio para que haya poder y haya transformación de ciudades. ¿Cuántos creen eso? Tú tienes ese poder. Cuando predicas, comienza a transformarse primero tu familia, después tu barrio, después una ciudad, y después una nación, y después las naciones. Jesús nos mandó a pastorear a las naciones. Él no te la puso chiquitita, te dijo, ¿sabes qué? Haz discípulos en las naciones. Tu campo son las naciones. Ay, pero Señor, si soy alguien pequeñito y no tengo muchas cosas, ¿y a dónde voy a llegar? Tú tienes que
Diga conmigo poder. Diga conmigo, tengo dinamita. Aunque me veo así insignificante, soy una dinamita. Tengo poder, cargo con poder. Y tú puedes cambiar muchas vidas. Y si tú influencias a alguien, esa influencia va a influenciar a otros y a otros y a otros hasta que cambies una nación entera. Los cambios comienzan de a poco. Empieza en tu casa, empieza en tu barrio y puedes llegar a transformar una nación entera. Quisiera ver si podemos poner un video. Hermana Stephanie, ¿no anda por acá? Tenemos un video que les puso la hermana Stephanie ahí para ver, un link. Quería que veamos un videito corto y que vean esto por un minuto, ¿sí? Estreche sus manos mientras, ahora sí. Welcome to the cast experience in Chrome. I got it. Yeah, there you go. ¿No se puede ampliar eso? Ahí, el cuadradito, ese. Ese. No, el cuadradito. Ese. Full screen. There you go. Now put it from the beginning. Move the little red, there you go. Put it from there you go. Play it and put some Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Bueno, ¿cuánto le gustó el dominó? Con tu influencia pequeña puedes tumbar gigantes, puedes cambiar naciones. Nunca consideres que es poco lo que puedes hacer por el Señor porque Dios te dio poder. Te dio poder y ese poder comienza a cambiar a uno, a otro, hasta que empieza a tocar a los mayors, hasta que empieza a tocar a los gobernadores, hasta que empieza a tocar a presidentes, hasta que una nación completa termina postrada ante los pies de Cristo. Los avivamientos han nacido de gente que se enteró que tenía poder. Y como esta palabra poder es poder de Dios en acción, diga conmigo acción, tienes que accionarlo, tienes que activarlo, tienes que poner tu pequeño dominó ahí, clic, para que cambies una nación entera. Y eso está probado, lo del dominó, y así está probado que hay gente que puede cambiar naciones. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva? Activando el poder de Dios. Comenzando a activar ese poder y cambiaron a 1, a 2, a 3, para el año 300 cambiaron a un emperador y un imperio entero. Tú tienes poder para transformar. ¿Cuántos lo creen y dicen gloria a Dios? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablas la palabra de Dios va a comenzar a penetrar y a transformar vidas. Hechos 17:6, la segunda parte, estaban hablando los de Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
Y le dieron vuelta también Tesalónica. ¿Cuántos trastornan el mundo entero? ¿Cuántos quieren trastornar el mundo entero? Tenemos que comenzar a creer que Dios está con nosotros, que tenemos que soltar ese evangelio, ese buen mensaje. Tenemos que dejar la vergüenza de lado, comenzar a soltar el buen mensaje. Cuando empezamos a hablar las cosas buenas que hizo Cristo en la cruz, Dios te va a empezar a bendecir mucho más que antes. Esto es así, mucho más que antes. Cuando activas este poder de Dios, vas a empezar a cambiar familias, casas, ciudades y naciones. Y esto es lo que estamos orando para la iglesia. Nosotros queremos verlos a ustedes activados. Quiero verme yo activado. Yo quiero activar a la iglesia para que ustedes se puedan activar y comiencen como ese dominó a cambiar vidas. Por eso queremos abrir la oportunidad que los que quieran tener grupo de hogar lo puedan hacer, para que empiecen como ese dominó a transformar vidas. Cuando empiezas en este business de transformar vidas, Dios te empieza a cumplir promesas, porque vas a empezar a predicar. Y vas a decir, yo soy medio vergonzoso, pero te vas a ver obligado a predicar. No te va a quedar otra. ¿Saben que yo cuando evangelizaban los trenes en Argentina, los trenes, allá andábamos en trenes, ¿no? Empieza con T igual, pero no, es distinto. Acá andamos en Tesla, allá en trenes. ¿Sí? Andábamos en trenes y yo era el líder de evangelismo. ¿Sí? Mi esposa estaba conmigo. Y Dios nos dio un grupo grande para evangelizar, 20 personas que querían evangelizar, entre los cuales había un vendedor de tren. Los vendedores de trenes saben cómo pararse en el vagón, y se paran en el vagón y el tren va. Bueno, los de aquel tiempo hacían mucho ruido, porque ahora le pusieron ciertas, entonces no hace ruido. Pero los de aquel tiempo hacían ruido. Entonces iba, porque depende, si iba más rápido era más fuerte, ¿verdad? Y el vendedor sabía cómo pararse, y vendía sus productos en el medio y se ponía a vender. Buenas tardes, señora, no le queremos interrumpir. Acá tenemos peines para el bolsillo del caballero, para la bolsa, la cartera de la mujer. Son 18 peines por 10 pesos. El que quiera va y te los dejan encima, así, ¿verdad? Y tienen una voz así como que se escucha por todos los vagones, ¿verdad? Pues esa voz de... Ellos la ponen de esa manera, así como silbido, como silbato de referí, y se escucha, ¿verdad? Entonces, y claro, y siempre hay gente que compra, porque dicen 18 por 10, tú ves, y no te sirven para nada por todos los peines, pero los hombres tienen una voz impresionante para hablar y vender sus productos. Y yo tenía que ser, cuando empezamos ese evangelismo en los trenes, yo era el líder, ¿y quién tiene que empezar y dar el ejemplo? El líder. Y yo estaba... Porque primero que no sabía poner la voz. Y segundo que nunca en la vida me había parado en un tren y yo no sabía qué decir. En el bolsillo del caballero te vas a poner a Jesús, en la bolsa de la mujer, no sabía qué decir. Se me nubló toda la... Entonces el líder enseguida le dijo al vendedor que tenía en mi grupo de evangelismo, siento de Dios que Dios te escogió a ti para empezar. ¿Verdad? Y el hermano, sí, seguro. Sí, es de Dios, vamos, subámonos al tren. ¿Verdad? Y empezó predicando él, me acuerdo, yo tenía terror. Aparte no sabía cómo poner la voz. Pero después de eso que predicó él, Jesús, se puso a evangelizar como que era Carlos Anacondia. Jesús tiene... Era vendedor de tren, se sentía, dijo, me pusieron púlpito acá. En el tren y empezó, Jesucristo, te voy a echar fuera a todos los demonios. La gente estaba, ¿verdad?, así. Y me acuerdo cuántos recibieron a Cristo. Yo ya me emocioné. Y en el próximo vagón estaba, el Señor te va a tocar. Yo estaba en los vagones, y el chuchuc, me sacaba yo andaba emocionado. Te reprendo los demonios, todo ahí. No fue tanto que reprendíamos demonios, ¿no? Pero yo estaba emocionado caminando por los vagones. Ahí, y me volví en un buen evangelista de trenes en ese momento. Mal ejemplo como líder, ¿sí? Porque lo mandé al otro al frente de batalla, como hizo David con... Pero bueno, Dios encima me reprendió porque no era lo que tenía que hacer, pero por lo menos después me motivé. Dije, acá hay poder.
Y empezamos a trastornar los trenes. Y ese grupo de evangelismo, me acuerdo que íbamos a los trenes, íbamos a las calles a darle a los homeless, y Dios nos bendecía abundantemente. Es una bendición poder predicar el evangelio. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando empezamos de a poquito a generar una influencia, podemos llegar muy lejos. No tienes que hacer mucho, tienes que hablarle al vecino. ¿Vas a tener vergüenza? Sí, yo era bien vergonzoso hasta que Dios me cacheteó bastante. Y me dijo, ya deja de lado la vergüenza. Yo me ponía rojo, pero fuera de broma. Se me ponían 2 rayas rojas acá en la cara. Mi esposa me miraba y me decía, pareces un indio, te falta la pluma. Me decía, porque tenía 2 rayas rojas acá. Del susto que me daba, de la vergüenza que me daba hablar en público. Y me costaba mucho articular, uno puede decir, ahora no, ¿qué te va a costar si sos un buen sinvergüenza hablando, verdad? Pero yo era muy vergonzoso y Dios tuvo que tratar con esa vergüenza, y una de las maneras que trató es mostrándome que tengo poder para poder hacerlo, ¿no? El Evangelio, y mostrándome que podemos cambiar vidas. Y cuando empecé a ver vidas cambiadas, me trajo mucha satisfacción. Y cuando empecé a ver vidas cambiadas y hablaba del Evangelio, Dios me iba cumpliendo promesas. Y yo me di cuenta que muchas de las promesas no las recibimos porque no predicamos, porque no hablamos. Porque cuando predico hay recompensa. Evangelio va con evangelio. Y ahí empezamos a ver cambios en nosotros y en otros. ¿Están conmigo? Por último, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La revelación es muy importante. ¿Y qué se te tiene que revelar? La justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Dikaios en griego es justicia. Y miren lo que dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza, el fundamento de lo que se espera, la convicción o seguridad de lo que no se ve. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer justicia? Miren, este texto a Lutero lo cambió, este reformador del siglo XVI. Dice, mira lo que decía Lutero. Cuando descubrí esto, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se me abrieron de par en par y pude caminar hacia allí. Y cuando tú descubres esto, se te van a empezar a abrir las puertas del cielo. Lutero lo descubrió. Lutero no sabía que Dios le iba a hacer justicia. Lutero pensaba que Dios le iba a caer con un rayo y lo iba a reventar. Y Dios no es un Dios que te quiere reventar. ¿Están conmigo? Dios no te quiere hacer mal. Dios quiere hacerte bien. Y te quiere dar justicia. Justicia. ¿En dónde? En tus injusticias. Por eso esto se te tiene que revelar. Y por eso esto tiene que ser el fundamento de tu vida. Que en tus injusticias Dios te va a hacer justicia. Dios te va a responder en las necesidades. Por eso Jesucristo dijo, la unción, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para dar vista a los ciegos. Buenas nuevas a los pobres, empieza diciendo. Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los que están en cárceles y a predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Es muy importante saber que este tiene que ser tu fundamento, el fundamento de tu fe. Jesús dijo, yo traje justicia. ¿A quién? ¿Al pobre? ¿A quién más? ¿Al ciego? ¿A quién más? ¿Al atado y oprimido? Yo le voy a hacer justicia. Yo al ciego le voy a dar vista. Al pobre lo voy a bendecir. Al atado lo voy a liberar. Eso es hacer justicia. Por eso cuando Lutero entiende esto, y este texto a veces hacemos tanto lío, es que la justicia de Dios tiene que ser tu fundamento, tu fe. Tú tienes que saber que Dios te va a hacer justicia a ti.
¿Has vivido injusticias? ¿Has tenido pobrezas? ¿Has tenido ataduras? ¿Tienes algunas ataduras? ¿Tienes algunos espíritus de pobreza dándote vuelta? ¿Andas medio ciego que no ves bien lo que Dios tiene por delante? Él te va a hacer justicia. Y hacer justicia significa que te va a responder. Por eso dice, la fe es mi fundamento. Y la justicia de Dios se revela por fe. Por la fe. Cuando tú sabes que Dios te va a hacer justicia, tú estás seguro. ¿Sí o no? Es la seguridad de lo que no veo. ¿No ves el dinero? ¿Qué va a hacer Dios? Justicia. Y va a fallar siempre a tu favor. Los abogados dicen, en Argentina decían, será justicia, se hará justicia. ¡Bah! Y Dios te dice, te voy a hacer justicia. Te voy a devolver esas cosas que te robaron. Te voy a bendecir. Si has estado corto de vista, te voy a abrir los ojos. Si has estado atado, te voy a liberar. Y eso se te tiene que revelar. Se te tienen que abrir los ojos ante esa verdad. Porque los cristianos no hablamos de Cristo porque estamos siempre diciendo, ¡ay, la pobreza que me ata! ¡Ay, que no veo las bendiciones! ¡Ay, que no sé cómo voy a llegar a la iglesia! No son bendecidos. No pueden hablar el buen mensaje si se la pasan hablando mal mensaje. Ese es el mal mensaje. Ese no es evangelio. Ahora, el evangelio que trae promesas es cuando tú empiezas a hablar de las maravillas de Dios, del Cristo crucificado que todo lo suple. Cuando a la gente le dice, ¿sabes qué? El Señor te va a resolver, te va a bendecir, te va a tocar, te va a sanar, te va a salvar, que es lo más importante. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú? Porque lo hizo conmigo, lo hace conmigo todos los días, cada semana. Yo tengo un buen mensaje, yo tengo el evangelio. Y cuando tú hablas eso, Dios te empieza a soltar bendiciones. Tú ves que Dios te hace justicia. Dios hace justicia a sus hijos, pero esto se te tiene que revelar. Porque si no, tú te andas quejando siempre. Porque si no, de tu boca no sale el buen mensaje. Si no, de tu boca sale incredulidad, salen malos mensajes. O no sale nada. Sale cualquier cosa. Se te tiene que revelar esto para que de tu boca salga el buen mensaje y le sueltes a Dios las manos para que Él te empiece a derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Y ahí vas a ver que Dios te hace justicia. Y tú estás parado sobre ese fundamento. Eso significa que tienes fe. Eso significa que tienes fe. La fe no es un ataque de, ¡uy, qué fe que tengo! Tuve fe, ¡oh! ¿Cuánta fe tuve hoy? No, fe es que estás parado sobre el fundamento. Fe, ¿saben lo que es fe? Que cuando te va mal tú estás así. Me va a ir bien en cualquier momento. Tú estás bien, tú estás parada sobre ese fundamento, tú estás segura. Seguro, tienes la convicción de que Dios te va a bendecir. ¿No lo ves? La Biblia no dice que lo vas a ver. Tienes la seguridad de lo que no se ve. Pero estás igualmente seguro, parado. Entonces tú puedes dar un buen mensaje. Porque si tú no estás seguro que Dios te va a bendecir, ¿qué mensaje vas a dar? ¿Qué le vas a decir a la gente? Dios te quiere bendecir. Ay, pero ¿y a mí será que me va a bendecir? Yo tengo unos dramas, no me la aguanto esta, tengo unos problemas ya en el trabajo, tengo que pagar los biles, pero Dios te va a bendecir. Eso es un mensaje hipócrita, es un mensaje de dos caras. Es un mensaje que ata las promesas de Dios. Es evangelio sin evangelio. Es el buen mensaje, pero no te trae las promesas porque ni tú lo crees. Tienes que tener fe. Para que cuando suelte ese mensaje se rompen las cadenas. ¿Amén? Y ahí Dios te empieza a bendecir. Nos ponemos de pie. Dios hará justicia. Ese es tu fundamento y tu seguridad.
Cuando dejas de lado la vergüenza y empiezas a dar el buen mensaje, vas a experimentar el poder de Dios y la justicia de Dios. ¿Te ha ido mal? Dios es tu justicia, tu dikaios. Dios es tu justicia, pero se te tiene que revelar por fe. Cuando entiendes eso, te pido algo de favor, párate en ese fundamento. Párate, atorníllate y aunque